Bueno, una cosa, y yo voy hablando también mientras, lo que sí, mira, esta es la primera. Lo que sí que está claro es una cosa, lo eterno es el cambio y la tierra tiene que hablar, no tienen que hablar los hombres, tiene que hablar la tierra. La tierra puede hablar, sí que puede hablar, y lo eterno es el cambio. ¿Hay cambio climático? Sí, estamos en un cambio climático, pero no es responsabilidad del hombre. Me explico. Y ahora entraremos en eso. Ponme la segunda, ¿quieres, Tomás? Yo he seguido la pista y entonces, de alguna forma, ahora viene la otra. Fijaros, el cambio climático es, si fuese de alguna forma responsabilidad humana, puedes ir poniendo la otra, Tomás, si fuese responsabilidad humana, realmente se localizaría evidentemente solo en el planeta Tierra. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, los mayas de alguna forma ya lo dijeron, ¿no? Estuvieron anunciándolo hace tiempo, mucho tiempo, que los mayas, fijaros, los mayas, oye, una civilización. ¿Qué sabían estos hombres? ¿Quieres poner la otra diapositiva? Tomar la siguiente. Yo te digo siguiente y ya está. Ah, no se pueden pasar una detrás de otra ahí en la misma pantalla, ¿no? Tienes que hacer una y luego otra. Ahí. Oye, pues no serían ninguna cosa del otro jueves cuando fueron capaces de hacer esto, ¿no? O sea, esculpir en una montaña la silueta de un maya mirando al cielo, mirando al firmamento. Luego no serían tan tontos, ¿no? Ellos eran unos astrónomos espectaculares y entonces ellos avisaron de que el 12 del 12 del 2012 iba a haber un cambio. No que era el fin del mundo como se interpretó. No, pon la otra, Tomás. No es que era el fin del mundo como se interpretó, simplemente que iba a haber un cambio. Entonces, ¿qué cambio veían ellos? Y ahora lo veréis, pues ellos, así mejor, sí, así la pones y salen, muy bien, perfecto, así, Tomás, con eso sobra. Fijaros, ¿qué veían ellos? Pues que, miraros, donde pone arriba del todo a la derecha, pone, ese es el sistema solar. Entonces, que el sistema solar había dejado de pasar por una zona oscura de la galaxia y iba a entrar en una zona que estaba repleta, le llaman una nube fotónica, porque está repleta de partículas de luz y además energéticas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues imaginaros, pon la siguiente, ¿quieres? ¿Cuándo iba a entrar el... ¿Cuándo iba a entrar? La siguiente sí. ¿Cuándo iba a entrar? ¿Cuándo iba a suceder esto? Pues exactamente ellos lo situaban en el 12 del 12 del 2012. O sea, que tenía sentido. Y el 12 del 12 del 2012 íbamos a entrar en esa zona de la galaxia. ¿De acuerdo? O sea, que a partir del 12 del 12 del 2012 se esperaba un cambio climático. Pero ¿a qué nivel? Y ahora viene eso. No solo, pon la otra, ¿quieres? No es solo un cambio climático en la Tierra, ¿no? Que entonces sí que sería responsabilidad de los seres humanos. No, es un cambio climático a otro nivel. Y ahora lo veréis. Fijaros, aquí tenemos a Alexei Dmitriev, que es el de la izquierda, es astrofísico, y dice, él anunció también, coincidió con los mayas, y es un astrofísico de ahora, de esta época, coincidió con los mayas en que la Tierra pasará por una nube de energía interestelar conocida como cinturón de fotones. El astrofísico ruso Alexei Dmitriev es más conocido por sus estudios sobre el cambio climático en todo el sistema solar. Y ahí es donde, por eso digo que es la otra distracción, ¿no? O sea, es en todo el sistema solar y la entrada de este en una zona de la galaxia formada por una nube fotónica cargada de energía magnética y eléctrica. Esto lo publicó dado los estudios que había recogido de las sondas de la NASA Voyager 1 y Voyager 2,
lanzadas al espacio en 1977. Y según Dmitriev, en todo caso, se sabe que nuestra heliosfera, o sea, permanecerá, o sea, nuestro sistema solar permanecerá dentro de esa nube fotónica durante los próximos 2 a 3 mil años. ¿Entendéis eso? O sea, él está hablando de un cambio climático, pero en todo el sistema solar. Entonces, imaginaros, en Mercurio no hay coches, en Venus tampoco hay... no tiene nada que ver con el ser humano. Es un cambio climático que está sucediendo y que no vamos a poder hacer nada los humanos. Es como si dijésemos, si entramos en una glaciación, digámoslo así, que tardan en desarrollarse unos 1000 o 1200 años, pues entonces si entramos en una glaciación, lo primero que sucede es se elevan las temperaturas, hay un calentamiento global. Entonces, oye, basándose en esto, pues el señor Richard Hoagland nació el 25 de abril del 45 y fue un excontratista de la NASA, o sea, sabría de lo que estaba hablando el hombre también, ¿no? Él le encargó un trabajo sobre el cambio climático en el sistema solar a David Wilcock, y entonces David Wilcock, a raíz de los estudios de Alexei Dmitriev, cogió los estudios de las ondas de la NASA, Voyager 1 y Voyager 2, y trabajó y publicó en el año 2004 un trabajo muy bueno, muy fuerte, muy potente, que se llamaba Día Interplanetario Después de Mañana. Lo podéis buscar en internet, todo lo que estoy hablando, en el que se destaca que todos los planetas del sistema solar, y eso es lo importante, incluido el Sol, Mercurio, Venus, todos están sufriendo cambios en sus climas planetarios debido a que al circular por una zona de la galaxia mucho más energética, todos se van cargando con mayor energía, lo que produce cambios en sus climas, que no tiene nada que ver con la acción humana. Nos acercamos quizá a un calentamiento global o de todo el sistema solar debido a la fricción con las partículas de energía que esta nube fotónica produce sobre el planeta Tierra y sobre todo el sistema solar. Entonces, si pasas la otra... Claro, si sucede en todo el sistema solar, no solo en la Tierra, bueno, ya no es responsabilidad del hombre, ¿no? Seguramente hay un cambio climático generalizado en la galaxia, no solo en el sistema solar. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema solar, al rozar en esa nube de energía mucho más cargada de electricidad y magnetismo, ¿qué pasa? El Sol se carga. Y entonces, al cargarse del Sol, está mucho más potente, lanza llamaradas solares porque está realmente cargándose de energía. Pero no solo eso, nosotros la Tierra recibimos por una parte el efecto de las llamaradas solares del Sol y por otra parte que la Tierra roza porque está circulando también en ese campo de energía y se carga de energía, con lo cual hay una elevación de la vibración en la Tierra. ¿Os suena esto? Que está producida por el roce de la Tierra en esta nube fotónica, pero a la vez, como el Sol está rozando también en esa nube fotónica, también se carga y produce esas llamaradas solares, que entonces también afectan a la Tierra y elevan la temperatura y la energía de la Tierra, la vibración de la Tierra. ¿Os suena esto? ¿Os suena así? Simplemente hacer vuestra propia investigación. ¿Me pasas a la siguiente, Tomás? Fijaros, o sea, no tiene nada que ver con los coches ni los aviones, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No somos los humanos, de hecho ahí lo veis, pasa ya a la siguiente si quieres, no somos los humanos los responsables del cambio climático, que es lo que de verdad importa entender aquí, que no es culpa de la humanidad. No es culpa de la humanidad. Que la humanidad puede influir en algo en el planeta, en Gaia, que lo esté cuidando más o menos, vale, de acuerdo, pero no influye en el cambio del sistema solar, del clima de todo el sistema solar. Así que, Tomás, ¿me pasas la otra? No tiene nada que ver. O sea, por una parte podemos relajarnos y descansar porque no tenemos ninguna responsabilidad respecto a eso. ¿Y cómo habla la Tierra? O sea, es verdad
que la sonda Voyager 1 y Voyager 2 dieron unos resultados. ¿Y los estudios aquí en la Tierra? Pues los estudios aquí en la Tierra se realizan por medio de los registros del hielo, que son cilindros de hielo que se perforan y se taladran en el polo, en los polos, y entonces, dependiendo de la capa, de cada capa de centímetros, te da la edad en años, ¿no? Me refiero. Entonces, ahí se ha descubierto, y ahora lo veréis, un estudio que ha hecho un tal Milutin Milankovic, que lo ha hecho a raíz de los registros del hielo, muy interesante, es muchísimo, es un matemático espectacular, es un conocido matemático de nacionalidad austrohúngara, que nació en 1879 y murió en 1958, que cursó sus estudios en la Escuela Técnica de Viena, hoy Universidad Tecnológica de Viena, donde se graduó en Ingeniería Civil en 1902 y obtuvo el doctorado en Ciencias Técnicas en 1904. Es muy renombrado por sus estudios sobre los cambios climáticos conocidos como los ciclos de Milankovitch. Y entonces él es un matemático muy reconocido, pero claro, en la parte soviética, me refiero, en la parte oriental, no en la occidental. ¿De acuerdo? Pasas a la otra, Tomás. Y fijaros, este hombre hizo los estudios y tuvo, para hacerlos, tomó tres constantes. Tomó la excentricidad de la Tierra, los periodos de la excentricidad de la Tierra, la oblicuidad y la precesión. ¿Por qué lo hizo? Él sabrá, matemáticamente él calculó y dijo, esto es lo que influye. Entonces, viendo los periodos y sacando las gráficas que él iba encontrando en los registros de hielo, de las variaciones, el hombre, me pasas a la otra, Tomás, el hombre hizo este siguiente estudio. Es un estudio muy, muy interesante y vuelve a repetir otra vez que es un cambio climático natural que se produce cíclicamente durante X años en la atmósfera terrestre, pero que tiene que ver con cambios climáticos en todo el sistema solar. ¿Veis? Aquí tenéis cada ciclo, el de precesión en rojo, el de oblicuidad en verde, el de excentricidad en negro y en el amarillo el de precesión. O el de... no me acuerdo aquí, es que no lo veo bien. Pero bueno, que aquí tiene los 4 ciclos y él dijo, fijaros, él dijo, cuando hay en una misma época que coinciden 2 o 3 ciclos, las picos de 2 o 3 ciclos que coinciden justo en una misma época, se produce un cambio climático. Fijaros, si os pasas a la otra, veréis, hoy es el final de la izquierda, ¿os dais cuenta? Entonces, en el final, si pasas a la otra diapositiva, Tomás, en el final de la izquierda que soy, fijaros, ya se detecta un cambio climático, que es en la época de hoy, porque hay 2 o 3 ciclos que la punta, el pico alto, coincide. Y es lo que él decía, basándose en eso, hizo un estudio de los cambios climáticos hasta hacia atrás, en tiempos de casi 10.000 años. O sea, una barbaridad. Y entonces él, de alguna manera, ¿qué dedujo de todo esto? Pasas a la otra, Tomás. Y fijaros que no quiero entrar más profundo, pero es para que de alguna forma entendáis que el cambio climático es algo, fijaros los picos, lo veis bajo, en los picos donde coinciden 2 o 3 picos en lo máximo, en el nivel máximo, se produce un pico en el nivel máximo también en el cambio climático. O sea, y es cíclico, cada X tiempo sucede, ¿de acuerdo? Entonces, nos pasas a la siguiente, por favor, Tomás. Daros cuenta. Fijaros qué estudio, y fue muy famoso porque en Oriente esto tiene muchísimo sentido y lo entienden perfectamente, que los cambios, y coincide con, porque como está sacado de los estudios de los registros de hielo, coincide perfectamente. Y entonces él, ¿qué decía? Que fijaros, antes de que sucediese un pico de esos, antes había un momento anterior en el tiempo, una subida de la temperatura, no del CO2. Si veis la temperatura que está aquí a la izquierda en grados centígrados está en rojo y el CO2 está en azul. Pásame a la otra porque he acercado esta diapositiva para que la gente lo vea.
Cada cambio climático que se produce a nivel general, natural, se produce cuando antes hay un calentamiento general, hay una elevación de la temperatura. Es el siguiente, Tomás, ahí, perfecto. Fijaros, aquí está bien claro, se eleva la temperatura primero y luego a continuación se eleva el dióxido de carbono. Se eleva la temperatura en el otro siguiente cambio climático y estos son miles de años, estamos hablando de miles de años. Y luego se eleva, por la elevación de temperatura, luego con el tiempo se eleva el CO2. ¿De acuerdo? Así que me pasas a la siguiente porque estoy ya a punto de acabar lo que es el estudio. Entonces, fijaros, ¿qué es lo que sucede? Pues la situación es la siguiente. Tú creas un estado de alarma. Es lo que hacen las élites que de alguna forma manejan todo esto. Crea un estado de alarma. Entonces, espérate después a que las personas te pidan soluciones y luego tú creas las soluciones, pones la solución que ya tenías prevista antes de haber creado el estado de alarma para solucionar el tema. Entonces, fijaros, aquí tenéis dos aviones. La solución que se puso fue geoingeniería. Perdonad, que se me traba la lengua. Es por falta de agua. Espera. Entonces, dieron dos soluciones. Geoingeniería. Y en España está en el BOE, autorizado. O sea, imagínate. ¿Qué es geoingeniería? Pues son fumigaciones masivas, chemtrails, lo que se conoce como chemtrails. Fijaros, los dos aviones de arriba son aviones que están volando en su viaje normal y los dos, y el de abajo está fumigando, está construyendo, o sea, está soltando los gases del chemtrail, que después, como tienen partículas metálicas, fijaros en la diapositiva de la derecha, cómo se descuelgan como si fuesen, claro, del peso se descuelga. Pásame a la otra diapositiva, por favor, Tomás. ¿Os suena haber visto esto vosotros por los cielos? ¿Os suena? Entonces, pues imaginaros, esa fue una de las soluciones, ¿no? Entonces, además está bien estudiado, aquí tenéis la explicación teórica de cómo se hace, cómo se realiza. Ahí tenéis un avión que está haciendo una fumigación, un chemtrail, y luego ahí tenéis el cómo le afecta al cielo, cómo le afecta, cómo se convierte el cielo, e incluso muchas veces hace desaparecer nubes, con lo cual sí que afecta al cambio climático, pero ¿en qué condiciones lo afecta? Me explico. ¿En qué consiste todo esto? ¿En que llueva normal? ¿En que el sol no nos pegue de lleno? ¿En qué consiste? Yo de verdad te invitaría a que hagas tú la investigación, porque sí que hay una respuesta, pero la tienes que encontrar tú, no yo. O sea, esto consiste en que, pues bueno, busca la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Me pasas a la otra diapositiva, Tomás? Fijaros, ¿qué es un chemtrail? Es un avión que fumiga, que suelta gases, que se cargan primero en unos depósitos dentro del avión, se retiran todas las butacas, se retira todo y se prepara el avión exclusivamente para eso. ¿Qué es lo que lleva todo eso? Haz tú tu propia investigación, ¿de acuerdo? Haz tú tu propia investigación. ¿Qué es lo que están soltando? ¿Qué es lo que lleva? Haz tú tu propia investigación. ¿Para qué hacen eso? ¿Para buscar más clientes para algunas empresas? No lo sé. Haz tú tu propia investigación, es lo que te digo. No te creas nada de lo que yo digo. Entonces, pásame a la otra diapositiva. Y otro de los herramientas de geoingeniería que están utilizando, que se está utilizando, que es potentísima, se llama el HARP. Fijaros, la primera diapositiva de la izquierda te dice dónde hay uno y te lo dicen claramente. Está en la Antártida y ahí hay una estación
modificadora del clima. Así le llaman, es una estación modificadora del clima. Pero, claro, modificadora del clima, ¿para qué? ¿En qué sentido? ¿Qué beneficio trae? Etcétera, etcétera, etcétera. O si creas desequilibrios, luego la Tierra lo combate con intentos de equilibrio y por eso en unos sitios hay tornados, tifones, en unos inundaciones, en otros sequías, no lo sé. Pero haz tú tu investigación. Pero yo te estoy planteando qué solución pusieron y daros cuenta que sigue el sistema de siempre de ellos. Crea un estado de alarma. Cuando ya lo tienes creado, espera que las personas te pidan la solución que tú ya tenías desde el principio pensada, que la ibas a actualizar, la ibas a poner y luego, cuando ellos te la piden, la pones. ¿De acuerdo? Así que Tomás, la exposición así gráfica ha terminado y simplemente ha sido para refrescar un poco y relajarnos, o sea, de alguna manera ya puedes retirarla de compartir y ha sido simplemente para que veáis de alguna forma cómo funciona esto, pero tranquilos, 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 porque esto se acabó, ya no tiene viabilidad. ¿Esto qué agenda cumplía? ¿Qué sentido tenía esto? ¿En qué agenda estaba metido esto para que esto estuviesen haciéndolo así tan claro? La Agenda 2030. Pero bueno, ya no hay Agenda 2030 y eso lo sabe todo el mundo que busca un poco de información, lo puede encontrar. Buscar vuestra información, no os creéis nada de lo que os he dicho, decirme lo que queráis, pensar de mí lo que queráis, pero en el fondo, todos estos son datos concretos. Y de verdad, relajaros, tranquilizaros, porque el ser humano no tiene la responsabilidad del cambio climático que se está produciendo en todo el sistema solar. No en la Tierra solo, en todo el sistema solar. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues oye, imaginaros la cantidad de dinero, de millones, que los gobiernos están soltando, ¿a quiénes? No lo sé, pero que van destinados y os voy a decir una palabra para que la busquéis, a las Black Ops, que se llaman operaciones negras. Dinero del contribuyente que va sin que él lo sepa a investigaciones privadas de toda esta gente, de toda esta élite, toda esta gobierno en la sombra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de verdad, hacía falta esto? Sí, porque ellos necesitan dinero para sus investigaciones, ¿de acuerdo? Entonces, daros cuenta que fíjate cómo está. Creas un estado de alarma porque tenías pensado todo esto, el recoger un montón de inversión y de millones para dedicarlo a tus obras de Black Ops y esperas que la persona te pidan soluciones. Y las soluciones que te van a pedir las tienes tú ya de antemano antes de siquiera haber creado el estado de alarma. ¿Por qué? Porque era lo que querías imponer. ¿Me explico? Era lo que querías imponer. Pero claro, no es lo mismo que te lo pidan que tú lo pongas directamente. Si te lo piden, en el fondo, no estás imponiendo nada. Simplemente estás saciando la curiosidad, la inquietud, estás de alguna forma reparando el sentimiento de daño que tienen las personas. Y ellos te lo piden y tú se lo pones. Pero es que tú ya lo sabías antes, mucho antes. Y así funcionan, simplemente.